Bienvenidos nuevamente a la tercera entrega de la serie de Cólera Morbus de mi canal Inmunólogos en el Mundo. Entonces nos quedamos de revisar correspondiente a la sexta pandemia del Cólera Morbus. En este momento sí hay la información referente a cuántos gentes fallecieron por esta pandemia. El cálculo es de 1.500.000. Sí. Esta pandemia, para variar, también se origina en las ciudades de Calcuta y Bombay. De ahí pasa a Afganistán, al Golfo Pérsico, a Singapur. En 1903 llega a Siria, a Palestina, a Asia Menor y las costas del Mar Negro también. Posteriormente, en 1905, queda restringida entre los ríos Ural, Volga y Don en Rusia. Pero en 1907 la epidemia avanza sobre Rusia y ahí queda contenida, pero no llega ni a América ni a Europa Occidental. ¿Sí? Durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, que como sabemos empezó en el año 1914, hay reportes de que hubo brotes durante esta Primera Guerra Mundial, los cuales ya no fueron tan graves. ¿Sí? Y en 1923 esta enfermedad estuvo confinada en la India, en el delta del río Ganges, que es donde su reservorio, y solamente tuvo brotes graves todavía en 1938 en China, en donde posteriormente se aísla una nueva variedad de las cepas de Vibrio cholera llamada la variedad El-Tor en 1940, y esta variedad ahora es la que va a predominar y se encuentra en Indonesia en 1946 y en Egipto en 1947. Bueno, entonces aquí vemos cómo, aunque en Asia y en África causa severas estragos, 1,5 millones de muertes, pero no logra ya causar tantos problemas en Europa ni en América debido a las medidas de contención. ¿Sí? En la quinta pandemia se logró identificar a la gente y producir ya las primeras vacunas. Entonces, vamos a ver ahora la séptima pandemia, que es la que todavía actualmente está en curso. Bueno, entonces, esta no tiene su origen en la India, sino que esta proviene de las islas de Indonesia, en Celebes, en el año 1961, en Sulawesi, y de ahí se va a migrar hacia otras regiones del Océano Índico y de Oriente Medio, y va a llegar a la India. Entonces, en donde se establecieron ya cordones militares, ¿sí?, y se empieza a utilizar el uso del cloranfenicol. ¿Sí? Aparecen los antibióticos para el tratamiento contra el cólera. Entonces, esto también es de gran ayuda para lograr su contención, pero algo que facilita su diseminación es el transporte, en particular el transporte aéreo, porque antes, cuando el cólera llegaba por barcos, tardaba meses en llegar y los barcos se podían poner en cuarentena. Pero los pasajeros de un avión difícilmente estas medidas pueden aplicar, y entonces vía aérea viaja a África, siendo Nigeria el país más afectado, y después de ahí viaja hacia el Mediterráneo y Europa se vuelve infectada, siendo Italia el más severamente afectado en el año de 1973. De ahí viaja hacia la India, ¿sí?, y en ese momento la India se encontraba en guerra con Pakistán, ¿sí?, pero había refugiados, y en
ese país, y entonces esto ataca esos campamentos, ¿sí? Que generalmente son personas que no tienen condiciones sanitarias adecuadas. Entonces también es en este lugar en donde se prueba la hidratación oral. Habíamos dicho que el cólera provoca una deshidratación que puede tener como consecuencias el choque hipovolémico y la muerte. Entonces, el que el sujeto se pueda estar bien hidratado y compensar la pérdida de agua y minerales puede evitar la presentación grave de la enfermedad que es el choque hipovolémico. Bueno, pero la enfermedad no terminó aquí. La séptima pandemia también regresó a dar otra vuelta, y en 1991 esta llega a Latinoamérica. Los primeros casos se registran en Perú en enero de 1993. Aquí posiblemente llegó por vía marítima, ¿sí? También ya se habían registrado casos, ¿sí?, en Estados Unidos, en Luisiana y en Texas, y en donde se expandieron rápidamente en Estados Unidos a un ritmo de 20,000 casos por semana. Posteriormente llega a Ecuador y Colombia, y de ahí llega a México en el mes de abril, de 1993, debido a puentes comerciales que existen entre Colombia y México, de avionetas que van y que transportan cierto polvo blanco que ustedes ya se habrán de imaginar, ¿sí? Yo recuerdo que escuché la noticia de que se había detectado este brote de cólera en una avioneta, y varios de sus pasajeros estaban enfermos. Entonces, a pesar de que se estableció un cordón sanitario, los tripulantes huyeron y diseminaron la enfermedad. Entonces, de México viajó a Centroamérica, ¿sí? En diciembre se reportaba 1 millón de casos en Latinoamérica. Uruguay y el Caribe eran los que no habían sido afectados. Pero en 1992 aparecieron brotes epidémicos de una variedad nueva, la variedad 0139, en Bengal, en la India, y en Bangladesh, desplazando a la variedad del tipo 01 de El Tor, ¿sí? Esta nueva variedad llega a Tailandia, Nepal, Malasia, y actualmente sigue en curso. Entonces no ha podido ser detenida. Entonces, por tal motivo, entonces no ha podido todavía ser contenida. Actualmente el cólera es endémico en varios países, en donde los que aparecen en rojo es donde hay reportados casos, ¿sí?, de cólera, debido a que ha encontrado ciertos reservorios, sobre todo en mariscos y ciertos crustáceos, los cuales, cuando son consumidos, estos provenientes principalmente de ríos que han sido contaminados con aguas fecales. Entonces ahí se aloja la bacteria, y cuando las personas consumen estos productos provenientes de los ríos, entonces cuando enferman, ¿sí? Lo que aparece en rojo, donde hay reportes todavía de cólera, y en amarillo cuando es algo más leve. Bueno, entonces, inmunólogos en el mundo, entonces vamos a presentar el caso del inglés John Snow, ¿sí?, el cual en el año 1853 a 54, ¿sí?, cuando Londres era afectada por su tercera epidemia de cólera, y él, mediante un estudio de casos, ¿sí?, establece que las personas que se encuentran enfermas de cólera estaban agrupadas con respecto a una toma el agua de un pozo. En cambio, personas que tomaban agua de otro pozo, esas no estaban enfermas. Logra convencer a las autoridades, con muchas dificultades, de que se cierre el pozo, y una vez de que se hace así, la epidemia se detiene. Entonces, su estudio pionero marca el inicio de la disciplina llamada epidemiología. Entonces, el pozo se encontraba entre las calles de Broad Street y Lexington, ¿sí?,
Actualmente, sí, se le puede encontrar todavía el pozo, pero ya no es el original. Una réplica de la bomba de agua se encuentra en la misma calle de Broad y en un sitio cercano a donde estuvo. Entonces aquí podemos ver que está la bomba de agua y en contraesquina se encuentra este pub. A este pub en el año 53, ¿sí? Que cuando fue creado se le puso el nombre de John Snow, y dentro de este pub se encuentra un museo de sitio con artículos personales y cuadros y otras evidencias. Y en la puerta lateral de este pub, ¿sí?, se encuentran dos cosas interesantes. Una, esta placa donde marca, y esta placa la podemos ver aquí en esta parte de la puerta. Y la otra, hay una placa que está aquí en el piso, ¿sí?, en donde señala el sitio original donde estuvo la toma de agua, la bomba de agua que surtía. Entonces, esto está ubicado en una región donde antiguamente se conocía como el Soho, que es el mercado, una zona comercial. Cerca de ahí se encuentra Covent Garden, que todavía tiene mercados, ¿sí? Entonces, la zona era bastante populosa, lo sigue siendo. Entonces, esto marca un hito, pues, en la historia de las epidemias de cólera. Dentro de la serie también de Inmunólogos del Mundo, hacemos hincapié, ¿sí?, en este personaje llamado Max von Pettenkofer, ¿sí?, el cual defendía una de las teorías sobre transmisión del cólera, ¿sí? Esta teoría era diferente pero en cierto modo parecida a la teoría epidémico-miasmática. Los que defendían la teoría epidémico-miasmática decían que en la atmósfera se podía cargar de un miasma mórbido por el cual las enfermedades podían ser transmitidas a los sujetos sanos. Pero además, Max Pettenkofer, además del ambiente, él decía que había una predisposición del individuo, lo cual es cierto, ¿sí? Se requiere contacto humano. Esto no es necesariamente cierto porque se puede transmitir por contacto indirecto a través de agua contaminada, y que él decía que el terreno donde vivían los humanos era muy importante, lo cual no es correcto, porque no es el terreno, es el agua, y que variaciones en la mezcla del suelo y la suciedad de los suelos contribuían a la presencia de enfermedades. Más sin en cambio, las medidas sanitarias que él propone, ¿sí?, se le considera como el padre de la higiene, porque logró que en Alemania hubiera agua potable, que hubiera una sanitización de muchos lugares, lo cual contribuyó a disminuir otras enfermedades gastrointestinales. Pero en lo que se refiere al cólera, era un detractor de Roberto Koch, el cual defendía la teoría del contagio, en el cual las personas pueden ser contagiadas a través de agua contaminada por heces. Entonces él, para refutar a Roberto Koch, y con la colaboración de algunos de sus ayudantes, se tomó, ¿sí?, vasos de caldo de cultivo de Vibrio cólera, ¿sí?, para probar que no era cierto que el cólera se transmitía por el vibrio. Aunque él enferma de manera leve, solamente un poco de fiebre, uno de sus colaboradores sí enferma de forma mucho más grave, ¿sí?, y todo esto pues para contradecir las teorías que decía Koch, de lo cual era un rival científico. Bueno, entonces, pero algo también rescatable es el hecho de Inmunólogos en el Mundo presentando el caso del español Jaime Ferrán Clua, el cual lo mandan a estudiar la epidemia que hay de cólera en Marsella, en Francia, y un año después de que Koch había identificado el bacilo del cólera,
él logra también su aislamiento y produce una vacuna, ¿sí? A partir de cultivos atenuados de Vibrio cholera, ¿sí? Cultivos envejecidos, los cuales ya no tienen el poder para infectar, pero sí conservan todas las propiedades de su membrana para poder inducir la producción de anticuerpos, ¿sí? Con estos cultivos debilitados logra producir una vacuna que es la que primero se demostró que tuvo eficacia para combatir el cólera, y debido a que otro inmunólogo ruso llamado Haffkine produjo una vacuna con un procedimiento similar, a esta vacuna se le llamó la vacuna Ferran-Haffkine, y la cual pudo ser aplicada a partir de los años 1884-85. Bueno, pues aquí terminamos la entrega de la tercera parte del cólera, y entonces los esperamos para en la próxima sesión una nueva epidemia. Nos esperamos entonces en la próxima entrega.